yo soy tu casa. Vamos a la palabra en 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4 y voy a leerles los versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18. La versión que vamos a leer de la palabra es Palabra de Dios para Todos, PDT. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Hoy vamos a ver la segunda parte de la palabra que vimos el domingo anterior. El título es Más allá de lo que vemos, más allá de lo que vemos. Y en esta primera parte de este mensaje destacamos el versículo 18 y lo voy a volver a leer. Dice: a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Y dos cosas muy importantes sobre este versículo, que las vimos más profundamente el domingo anterior. Hoy vamos a recordarlas. La primera, que cuando dice no nos interesa lo que se puede ver, no está significando que ignoremos lo que se puede ver. Amén. No es que seamos ciegos y no veamos las cosas que se ven. Y en segundo lugar, lo que significa es que le damos mayor importancia, amén, a lo espiritual sobre lo físico y lo material. Entonces, para que tengamos presente eso. Y en el versículo 16 vimos un ejemplo sobre esto. Yo creo que los que estuvieron el domingo anterior lo recuerdan. Vamos a leer ese versículo. Dice: por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Amén. Entonces, ahí vemos lo que no se ve o lo que se ve, que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Que se envejece y debilita a través de los años. Y lo que no se ve, nuestro espíritu, que se renueva y fortalece cada día. Amén. Entonces yo creo que aunque debemos cuidar el cuerpo porque es la casa, el templo del Espíritu Santo, amén, y lo debemos cuidar, nunca debe ser más importante el cuidado de nuestro cuerpo que el cuidado de nuestra alma, de nuestro espíritu, amén, porque es más importante lo espiritual que lo físico. Entonces debemos tener muy en cuenta eso. Esto es solo un recorderis de lo que vimos el domingo anterior. Esta renovación de nuestro espíritu, veíamos, hace que nos acerquemos más a Dios. O sea, nosotros nos damos cuenta si nuestro espíritu se está renovando, amén, se está fortaleciendo, si día a día
notamos que nos estamos acercando más a Dios. Hace que le entreguemos nuestras preocupaciones a Él, que descansemos en Él. Porque recordemos que en esta vida tenemos muchas aflicciones, muchas cosas que nos afligen, que nos cargan, pero el Señor nos dice que acudamos a Él, que vayamos a Él y descansemos en Él. Amén. Entonces, y a la vez esto también hace que nuestras prioridades cambien. Entonces, cuando no conocíamos de Dios, habían cosas que eran supremamente más importantes que Dios, casi todas las cosas. Pero ahora que conocemos a Dios, Dios es lo más importante para nosotros. Amén. Entonces, tengamos en cuenta. Hoy vamos a ver otro ejemplo en donde lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Y es lo que acabamos de leer en el versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 4. Lo vamos a volver a leer. Dice así la palabra: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación, ¿no? No es que la palabra esté minimizando o diciendo que no importan esos sufrimientos, no, porque hay sufrimientos muy tremendos en esta vida, pero miremos lo que nos está diciendo la palabra: son pequeños, son pasajeros en comparación, amén, con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Entonces, los sufrimientos son cosas que vemos pasar en el transcurso de nuestra vida. Pero la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen, que es la promesa de Dios, es algo que no vemos en el tiempo presente. Y es tremendo porque muchas veces esos sufrimientos, esas aflicciones o esos problemas, esos contratiempos que se nos presentan en esta vida, nos afligen tanto, cargan tanto nuestra alma, que no nos permiten poner la mirada en lo que realmente debemos ponerla. Amén. Aquí estamos en un pasar. Aquí estamos en esta tierra en una preparación espiritual para poder estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Recordemos la palabra. Jesús nos dijo y nos prometió, dijo: voy a ir a prepararles lugar, amén, porque donde yo esté, quiero que ustedes estén. Entonces, no podemos perder la vista de lo que, o quitar la vista de lo que realmente es más importante, lo que ahora no vemos. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Tenemos una cédula que dice que somos colombianos, pero nosotros en verdad no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, y nuestro Rey, nuestro Señor, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, nuestros sufrimientos y problemas no deberían desilusionarnos. Debemos trabajar en esto mucho, iglesia. ¿Cuántos dejan el cristianismo? ¿Cuántos renuncian al evangelio? Y peor aún, ¿cuántos renuncian a Dios por causa de los sufrimientos y los problemas que se presentan? Y esto pasa generalmente, ¿sabe por qué? Porque la mirada, la vista no estaba en la meta, sino en la carrera. En la carrera que llevamos de esta vida. O sea, la meta
o nuestra mirada estaba en lo que veíamos y no en lo que nos espera, en lo que no vemos, la gloria grandiosa de Dios para nosotros. Entonces, nuestros sufrimientos y problemas no deberían desilusionarnos, ni desanimarnos, ni apagar nuestra fe. Debemos ser conscientes que nuestros sufrimientos tienen un propósito. Nuestros sufrimientos tienen ¿qué? Un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Prepararnos. Es parte de la preparación, amén, para que alcancemos la gloria eterna. Son parte de eso. Mire, en los sufrimientos, cuando los tomamos y los vemos en la forma correcta, nuestros sufrimientos y problemas no deberían desilusionarnos, iglesia, sino nos desilusionan, apagan nuestra fe, porque nuestra mirada la tenemos es aquí en la tierra. Y lo que hay en esta tierra pareciera que fuera todo lo que queremos alcanzar. Y en verdad todo lo que hay aquí en la tierra se va a acabar, va a morir, va a terminar. Pero lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo, en la gloria eterna, va a durar para siempre, amén, por una eternidad. Entonces, en realidad, recordando que los problemas, las dificultades, los sufrimientos tienen un propósito, entonces tengamos en cuenta que nuestras limitaciones tienen varios beneficios, muchos beneficios. Hoy vamos a ver solamente 3, pero son muchos los beneficios que traen nuestros sufrimientos, problemas, limitaciones que tenemos, debilidades. Y tenemos que ver las cosas por el lado correcto. Y tenemos que creer esa palabra, iglesia, que nos dice que a los que le amamos todo nos ayuda para bien. Debemos entender eso, comprender eso, apropiarnos de esa palabra. Todo lo que nos suceda, bueno, regular o malo, nos va a ayudar para nuestro bien si lo creemos y vivimos de acuerdo y conforme a la palabra. Entonces, miremos el primer beneficio. Nos recuerdan los sufrimientos, los problemas, las dificultades, las limitaciones, nos recuerdan la obra de Cristo para conducirnos a la gloria eterna y grandiosa. ¿La podemos leer todos ahí a la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La obra de Cristo para y grandiosa. Amén. Ese es uno de los beneficios. Poderoso esto, grande es esto. Cuando sufrimos y recordamos que Cristo también sufrió y terriblemente, eso nos ayuda, amén, mucho a seguir adelante. Mire lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice: porque Cristo mismo sufrió la muerte. ¿Por qué? Por nuestros pecados. No fue por los pecados de Él. Muchos de nuestros sufrimientos son por nuestros propios pecados, por nuestros propios errores, por nuestras propias equivocaciones. Dice la palabra que Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era culpable, sin embargo sufrió. ¿Pero por quién? Por nosotros. Entonces, cuando nosotros estemos en dificultades, en aflicciones, nos debe consolar esto, nos debe animar esto.
Cristo es el ejemplo más clásico de alguien que sufre por hacer el bien. Porque a veces es una de las disculpas nuestras, pero si yo no le estaba haciendo mal a nadie, yo estaba procurando hacerlo morir, ¿por qué sufro? ¿Por qué se me viene esto? Pero tenemos que reconocer que nos hemos equivocado muchas veces, que hemos hecho mal muchas veces. Cristo nunca hizo mal. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, lo único que hizo fue sanar a todos los enfermos que se le presentaron, liberar a los endemoniados que llegaron a Él. Lo único que hizo el Señor fue bien, bien y bien. Y sin embargo, mire cómo sufrió. Entonces la palabra nos dice, Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran. ¿Quiénes éramos los culpables? Nosotros. Y murió por nosotros. Sufrió por nosotros, entregó su vida por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Nadie le quitó a Él la vida. Uno escucha a veces que los judíos lo mataron, que los romanos lo mataron. No, Él entregó su vida porque era necesario. Nadie le quitó a Él la vida, Él la entregó, la donó. Solo para justificarnos a nosotros, para que alcanzáramos esa gloria eterna y grandiosa. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Amén. Y miremos lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 17. Romanos 8, 17 dice, y antes de ese versículo el 16, aunque no sé, pero no interesa, antes dice que el Espíritu Santo nos convence, nos da a nosotros el convencimiento, nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿A cuántos el Espíritu Santo de los que hay aquí los ha convencido de que es hijo de Dios? De que son hijos de Dios. Amén. Somos hijos. Y mire, aquí sí le damos la palabra que le dije, el versículo 17 dice, por ser hijos de Dios recibiremos. ¿Qué? Recibiremos. La palabra de Dios es verdad. Él es un cumplidor de promesas. Él no miente. Amén. Y dice, recibiremos por ser hijos de Dios las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. ¿Cuántas bendiciones tiene el Señor para su pueblo mientras vivimos aquí en la tierra? Muchísimas. Pero las más grandes, las más poderosas y las mejores son para ese tiempo que aún no vemos, para la eternidad. Por eso debemos ver más allá de lo que vemos. Amén. Dios nos dará todo. ¿Cuánto? Dice, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. ¿Y qué le dio a Cristo? Todo. Entonces, quiere decir que todo va a ser para nosotros, iglesia. Pero para que todo sea para nosotros, debemos entonces ponerle nuestra mayor atención a lo que no vemos, lo espiritual, nuestra alma.
Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Pero, ahí viene el pero. También Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Entonces, cada vez que se encuentre en un sufrimiento, en un dolor, en una necesidad, recuerde que nuestro Señor también sufrió. Y Él sufrió todo lo que nosotros podemos sufrir. Sufrió necesidad. Se sintió abandonado. Fue rechazado. Fue traicionado. Fue maltratado, ultrajado, juzgado, mal juzgado. ¿Cuántos chismes se levantaron en su contra? Señalado, vituperado. Entonces, qué bueno que cuando estemos en sufrimiento podamos recordar que nuestro Señor también sufrió. Y más allá podamos recordar que yo estoy sufriendo porque quizá lo merezco, porque he pecado, porque me he equivocado, pero nuestro Señor nada de eso, no pecó, no se equivocó, solo hizo el bien. Amén. Y es muy bueno que tengamos eso en cuenta. Por eso los sufrimientos, iglesia, tienen su beneficio, porque cuando todo está bien, nos olvidamos de lo principal. Cuando la provisión no llega puntualita, cuando no nos enfermamos, cuando todo el mundo nos alaba y nos pone en alto, cuando todo está bien, iglesia, rara vez nos acordamos del Señor, como debe ser. El primero en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Hay un precio por identificarnos con Jesús. A la par con ser herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, la palabra también menciona los sufrimientos que los cristianos debemos enfrentar. ¿Qué tipo de sufrimientos hemos de soportar? El que sea, el que venga, el que llegue. En muchas partes del mundo actual, iglesia, los cristianos enfrentan presiones tan severas como las que enfrentaron los primeros seguidores de Cristo. Hay partes del mundo donde son perseguidos hasta matarlos, para torturarlos, es pena de muerte ser cristiano. Pero aún en países como el nuestro, donde se tolera o incluso se acepta el cristianismo, los cristianos no debemos bajar la guardia. Amén. No podemos bajar la guardia. Vivir como Jesús, o sea, servir a otros, renunciar a nuestros propios derechos, resistir las presiones de imitar el mundo, siempre exige un precio. Siempre exige un precio. Quizá no vengan hoy en día a ponernos un revólver, y aunque en partes aún de nuestra nación se da por ser cristianos, pero bueno, por acá tenemos relativa libertad para congregarnos. Pero mira que desde las nuevas leyes que están aprobando, están acorralando la iglesia y la están encerrando de tal manera para que no podamos predicar la palabra. Porque lo que predicamos aquí, un mensaje como el de hoy, ¿este mensaje a alguien lo está ofendiendo aquí?
Díganlo con confianza. ¿A alguien lo está ofendiendo este mensaje? ¿Saben que a este mensaje, que saben cómo le llaman? Lenguaje de odio. Y están sacando leyes para castigar, entre comillas, el lenguaje de odio, para que no hablemos. Para que no hablemos la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que ellos no tienen en cuenta? Que Dios dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Así que la palabra se predicará porque se predicará. Así volvamos a los tiempos en que por nombrar a Cristo nos maten. Siempre va a haber quien predique la palabra y siempre va a haber iglesia hasta que Él decida venir por ella y llevarla a su gloria, llevarnos a nosotros a su gloria. Sin embargo, nada de lo que suframos podrá compararse con el gran precio que pagó Jesús para salvarnos y darnos su gloria eterna y grandiosa. Tengamos en cuenta eso. Nuestros sufrimientos, iglesia, deben hacernos recordar que Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Amén. En segundo lugar, otro de los beneficios de los sufrimientos, de las limitaciones, problemas, dificultades, es que controlan nuestro ego, controlan nuestro orgullo. No nos mintamos. Cuando recibimos mucha adulación, cuando alcanzamos muchos títulos, cuando alcanzamos el éxito, el ego se nos tiende a subir más de lo normal. Así digamos que somos orgullosos de lo humildes que somos, pero el ego se nos tiende a subir. Pablo dijo, para que se me subiera a la cabeza por demás, para que no me creyera más de lo que me debería creer, el Señor me puso un aguijón en la carne para estabilizarme, para ponerme en mi lugar. Eso dijo Pablo. Y es que la palabra nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 3, mira lo que nos dice: por el favor, Romanos 12, 3, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno, ¿cuántos? Que ninguno, ¿cierto?, se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Y generalmente, cuando se nos está subiendo el ego, cuando se nos está subiendo ese orgullo, cuando nos estamos volviendo prepotentes, viene una dificultad, viene una enfermedad, viene un problema, viene una aflicción que nos pone el polo a tierra, que nos aterriza. ¿Qué es lo que está hablando usted? Es como si el Señor nos dijera, y permite cosas difíciles en nuestra vida para que no nos desviemos, iglesia, porque la palabra nos recuerda y nos dice que Él aborrece ¿a quién? Al orgulloso. Él aborrece al prepotente, que Él lo mira desde lejos, y Él no quiere mirarnos desde lejos, mis hermanos.
Él quiere estar dentro de nosotros abrazándonos. Y por eso entonces permite esas dificultades para que aterricemos. Debemos basar nuestra autoestima en nuestra identidad en Cristo. Según las pautas eternas, sin Cristo no somos capaces de mucho, pero en Él somos valiosos y capaces de vivir una vida digna. Si usted y yo nos autoevaluamos según las normas del mundo en cuanto al éxito y los logros personales, es posible que lleguemos a tener un concepto muy elevado de nosotros mismos. Porque los estándares del mundo, ¿cuáles son? Dinero, posesiones, títulos, triunfos, poder. Esos son los estándares del mundo. Y hay que ver cómo los gobernantes pasan por encima del pueblo de una manera terrible. A veces los que tienen demasiado dinero también son muy prepotentes. Por algo el Señor les recuerda, no que sea malo tener dinero, ojalá todos los que estamos aquí fuéramos llenos de dinero, pero para la gloria de Dios, amén. Porque la palabra dice a aquellos que afligen al pobre por tener harto dinero, dice que aullad, ricos, por las miserias que os vendrán. Pero eso es para los ricos que oprimen al pobre, que son prepotentes, porque hay ricos que son más humildes que los que no tienen un peso. Dan, proveen, brindan empleo, ayudan, colaboran, tienen un corazón hermoso, precioso, buscan a Dios. Pero para los que no, viene el tiempo del quejido, del llanto y del crujir de dientes, del lloro y del crujir de dientes. Dice Proverbios 16:18, y tengamos en cuenta que los estándares de Dios son muy diferentes, amén, para calificarnos como dignos. ¿Cómo es que dice la palabra? Si alguien se siente grande, si alguien siente orgullo, si alguien siente, vamos a decirlo así, no lo dice la palabra, pero si a alguien se le quiere subir el ego, que sea de conocer y entender a Dios. Amén. Y la única manera de conocer y entender a Dios es conociendo su palabra. Gloria a Dios, porque aquí estamos conociendo al Señor, que estamos conociendo su palabra. Amén. Dice Proverbios 16:18. Mire lo que dice: después del orgullo, ¿alguien tiene orgullo desmedido? No, yo también bajo la mano. Porque, ¿qué dice la palabra? Después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. Y eso es una realidad, iglesia. Es una realidad. El orgullo hace que le pongamos poca atención a nuestras debilidades y no nos permite pensar en los obstáculos que se nos pueden presentar. El orgullo nos hace pensar que somos mejores que los demás, y con esta perspectiva es muy fácil tropezar. La ironía es que el orgullo pocas veces nos permite que precisamente ese es nuestro mayor problema, a pesar de que todos a nuestro alrededor
sí se dan cuenta o lo saben bien. El orgullo nos hace hacer muchas cosas malas, nos hace menospreciar a otros, creernos más que los demás, pero algo tremendo que hace el orgullo es que no nos deja ver que somos orgullosos. Y lo tremendo, todos alrededor nuestro, no, es que ese Aimer es muy orgulloso. No, eso parece que caminara entre algodones. Pero Aimer no se da cuenta. Aimer cree que es el hombre más humilde y manso sobre esta tierra. ¿No nos pasa a veces eso, iglesia? Nos pasa. Así que nuestros sufrimientos nos hacen poner los pies en la tierra, controlando nuestro orgullo. Mire que sí ve que sí tiene cosas buenas. Si Dios mira de lejos al orgulloso y lo aborrece, qué bueno que nos venga un sufrimiento para que aterricemos y nivelemos nuestra autoestima. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tercer beneficio y último de los que vamos a ver en esta mañana, son una oportunidad para mostrar nuestra fe y el poder de Dios. Entonces mira que qué bueno que tomáramos nuestros sufrimientos como oportunidades de muchas cosas buenas, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien según su propósito. Amén. Amén. El principal propósito de Dios es que todos alcancemos la gloria eterna y quiere que todos lleguemos allá junto a Él, a vivir con Él, a habitar con Él. Miremos lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 1, versículos 4 al 5. Recordemos que los sufrimientos son una oportunidad. Amén. ¿Para qué dijimos? Y que el poder de Dios se vea. Amén. Que el poder de Dios se vea. A veces hablamos bastante de nuestra fe mientras no tenemos problemas, mientras estamos sanos, pero a veces se nos vuelve difícil hablar y defender nuestra fe cuando estamos enfermos o cuando tenemos problemas y dificultades. Pero saben que cuando estemos en sufrimiento, qué mejor oportunidad para mostrar nuestra fe. Y a la vez que se vea el poder de Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 1, los versículos 4 al 5. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿En cuántos? En todos. Para que también nosotros podamos, ¿qué? Consolar a quienes sufren. Por eso los mejores consejeros de pareja son aquellos que son casados. Amén. Y mejor si tienen hijos. Porque una persona soltera dándome consejos a mí de cómo vivir con mi esposa y cómo criar a mis hijos es contradictorio, ¿cierto? No que no lo pueda hacer, lo puede hacer, pero le falta autoridad.
porque le falta haber vivido lo que yo estoy viviendo como esposo o las mujeres como esposa con sus hijos. Y por eso el Señor dice que Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Para que podamos consolar a los que están sufriendo. Y cuando hemos pasado por sufrimiento, entonces tenemos autoridad para consolar a quienes sufren. Y es tremendo. Hay veces personas que están en un sufrimiento terrible y en medio de ese sufrimiento están consolando a otros. Eso es, ¿por qué? Eso muestra la fe que la persona tiene. En el sufrimiento se muestra la fe que tenemos, iglesia. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, si yo X, si yo Y. No, en medio del sufrimiento Cristo sufrió, y si Cristo sufrió, ¿por qué yo no tengo que sufrir? Recuerdo a Susanita, qué testimonio tan lindo de esa mujer. Hermoso. Enfermita, eso en el hospital era una evangelista tremenda. Le hablaba a médicos, a enfermeras, dándoles esperanza, dándoles consuelo. Aquí, hasta cuando pudo venir, yo estoy bien, no me duele nada, yo estoy lista, lo que el Señor quiera hacer conmigo. Lo único que le pido es que hasta el último momento, el que eso me dijo la última vez que vino, lo único que le pido a Dios es que hasta el último momento de mi vida me dé la oportunidad de hablarle a alguien más de Él. ¿No es una bendición poderosa? Para que podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Dios, de Él. Así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. Amén. Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras dificultades deberían desaparecer. Pero si siempre fuera así, las personas recurrirían a Dios solo por el deseo de ser aliviadas de su sufrimiento y no por el amor a Él. Si siempre que alguien se enferma, entonces oran por él y Dios lo sana y lo levanta, créanme que nos apareceríamos delante de Dios solamente cuando lo necesitáramos. Entonces mira por qué el Señor tiene que permitir cositas en nosotros como el sufrimiento, como las dificultades, como los problemas, como nuestras debilidades, para que nos comprometamos más con Él y para que lo amemos más. La palabra, ¿sabe qué nos dice el Señor? Dice, en el desierto los seduje. Seductor nuestro Señor, ¿no? Hermoso es nuestro Dios. Debemos entender que ser consolados también significa recibir fortaleza, ánimo y esperanza para poder enfrentar las adversidades. Si cada vez que nos metemos en problemas inmediatamente nos saca del problema y no permite que haya un proceso para que salgamos del problema, mis hermanos, nunca saldremos de problemas y viviremos metiéndonos en problema. Eso es como el que se endeuda y siempre hay alguien que le pague la deuda, le pagan la deuda y inmediatamente va y se mete en otra.
Y es tan tremendo, iglesia, que llega alguien y le dice: ¿usted cuánto está debiendo? Estoy debiendo 20 millones de pesos. Tome, vaya, páguelos. Y coge la plata y va y se la gasta en todo y no paga la deuda y queda debiendo 40 millones. Y por eso el Señor permite esos procesitos en nuestra vida, esos sufrimientos, para que nuestro carácter se haga conforme al del Señor. Amén. Cuanto más sufrimos, más consuelo recibimos de Dios. Y recuerde que cada prueba que soporte lo ayudará a consolar a otras personas que sufren problemas similares. Nos hace productivos. Leamos en 2 Corintios capítulo 12 versículos 8 al 10. 2 Corintios 12, 8 al 10 dice, con respecto a lo que le hablaba de Pablo, que para que no se enorgulleciera más de lo debido por las revelaciones que Dios le había dado, el Señor le puso un aguijón. Amén. Le puso, dice el mismo Pablo, lo dice abiertamente, un mensajero de Satanás. Lo dice abiertamente. No esconde nada. Y dice aquí la palabra, versículo 8 en adelante: le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia. Y el Señor de una vez lo sanó, ¿cierto? Se la quitó. ¿Qué dice la palabra? Pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas. O sea, mi consuelo es todo lo que necesita. La fuerza que le voy a dar en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, en medio de eso que tiene, en medio de ese aguijón. Porque cuando eres débil, ¿qué le dice? Mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso el Señor, a un padre que estaba atribulado porque su hijo había nacido enfermo, y le dicen los discípulos: pero Señor, ¿quién pecó? Porque eso es como una de las primeras o pensamientos que se nos viene. Si un cristiano está pasándola mal es porque está en pecado, porque ha hecho cosas malas. Y ojo, porque qué equivocados podemos estar y qué mal podemos estar juzgando las situaciones. Y le dicen los discípulos: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y le dice el Señor: ninguno de los dos. Es para que se vea mi poder y mi gloria. Amén. Cuando llegan tribulaciones a nuestra vida, cuando llega enfermedad, cuando llegan problemas, dificultades, tropiezos, y el Señor nos saca de allí, mis hermanos, ¿qué se ve? La gloria de Dios en nosotros. Y la gente puede ver la gloria de Dios en nosotros. Se ve el poder de Dios. Entonces sepamos que es otro de los beneficios, poder mostrar nuestra fe y que se vea el poder de Dios en nosotros. Amén. Dice, por eso, dice Pablo, me alegra presumir ¿en qué? En sus títulos, en su conocimiento. Dice, de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. ¿Y por qué, mis hermanos? Lo dice Pablo: cuando me siento débil es cuando soy más fuerte. Porque cuando nos sentimos débiles, iglesia, es cuando vamos delante de Dios.
Es cuando se nos doblan las rodillas, cuando estamos pasando por una enfermedad, por una tribulación tremenda, un sufrimiento tremendo, mis hermanos, por un familiar, por un hijo, por algo que una deuda, lo que sea. Entonces, mis hermanos, nos hacemos fuertes, porque es cuando nos humillamos y vamos delante de Dios y nos rendimos y le decimos: Señor, si tú no haces algo, Señor, me muero, porque sin ti nada puedo hacer, sin ti nada puedo hacer. Y por eso dice Pablo: cuando soy débil es que realmente soy fuerte, porque nosotros somos fuertes, iglesia, cuando buscamos a Dios, cuando acudimos a Dios, cuando le entregamos nuestras cargas a Dios, es que realmente somos fuertes, iglesia. Pablo oró 3 veces pidiendo la sanidad y no la recibió. En cambio, consiguió cosas más grandes, porque recibió mayor gracia de Dios, un carácter más fuerte, consiguió humildad y la capacidad de sentir empatía por los demás que sufrían, que sufren también. Porque a veces, si no llega sufrimiento a nosotros y vemos la gente llorar por el sufrimiento, somos tan terribles que decimos: pero ¿por qué llora? Solo por eso. Sea fuerte. Así somos. Espérese tantico, decimos allá en mi tierra. Espérese tantito. Espere que le llegue también. Cuando sufrimos, iglesia, nos volvemos empáticos. Y entonces, si sufrimos, aprendemos a consolar a los que sufren. Amén. Recordemos siempre que nuestra condición espiritual siempre es más importante que nuestra condición física. Entonces, recordemos esos 3 beneficios. Los sufrimientos y limitaciones nos recuerdan la obra de Cristo para conducirnos a la gloria eterna y grandiosa. Controlan nuestro ego o nuestro orgullo y son una oportunidad para mostrarles nuestra fe y el poder de Dios a las demás personas. Amén. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Gracias, Padre, por tu palabra.